JavaScript es un lenguaje síncrono. ¿Qué es la sincronía? La sincronía básicamente es que el lenguaje de programación va a realizar las tareas secuencialmente una tras otra y solamente va a realizar la tarea 2 cuando termine de realizar la tarea 1. ¿De acuerdo? Sin embargo, también existe el concepto de asincronía dentro de JavaScript. La asincronía es básicamente que podemos realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Entonces podemos realizar la tarea 2, la tarea 3, mientras la tarea 1 sigue ejecutándose. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos que nuestra aplicación obtenga datos de un servidor, se hace la petición al servidor y podemos seguir ejecutando líneas de código mientras esa petición se resuelve. Entonces, en esta clase vamos a ver un concepto muy interesante que son las promesas. Una promesa en JavaScript funciona igual que una promesa en la vida real. Yo te puedo prometer algo, sin embargo, en el futuro puedo cumplirla o no cumplirla. Entonces, en JavaScript funciona de igual manera. Una promesa puede cumplirse o no cumplirse. Vamos a definir nuestra primera promesa. Vamos a poner const promesa igual a new promise. Listo, ya tenemos una promesa. Ahora, ¿qué va a hacer nuestra promesa? El promise en JavaScript recibe una función callback. ¿Qué es una función callback? Simplemente es una función que se ejecuta después de un proceso. Eso es un callback. Entonces, le pasamos de parámetro una función. Bien. Tenemos la función que recibe la promesa. Esta función, a su vez, recibe dos parámetros. Una función llamada resolve y una segunda función llamada reject. No necesariamente tenemos que poner estos nombres, ya que son parámetros, nosotros podemos poner el nombre que queramos. Sin embargo, por convención se utilizan estos dos nombres para poder identificar de manera más fácil las funciones que recibe el callback de la promesa. Bien, la función resolve se va a llamar cuando la promesa se cumpla y la función reject se llama cuando no se cumpla. Entonces, vamos a poner resolve 1. ¿Qué está pasando aquí? Básicamente, entra la promesa y lo que hace es terminar inmediatamente y devuelve el valor 1. Vamos a ver. Vamos a simular una petición a un servidor. Vamos a utilizar la función setTimeout. La función setTimeout lo que hace es, después de cierto tiempo, ejecuta una función. Entonces, el primer parámetro es la función que va a ejecutar y el segundo parámetro es el tiempo en milisegundos que tiene que transcurrir para que se ejecute la función. Por ejemplo, si queremos que la función se ejecute en 2 segundos, ponemos 2000 milisegundos. Y todo lo que esté dentro de la función se va a ejecutar al término de esos 2000 milisegundos. Vamos a poner un console log. Después de 2 segundos nos muestra el hola. Bien. Ahora, aquí supongamos que hemos hecho una petición a un servidor y nos retorna una respuesta. Si nosotros queremos manipular esa respuesta al término de la petición, lo que hacemos es llamar la función resolve, que significa que la promesa se cumple, y le vamos a pasar de parámetro la respuesta del servidor, que en este caso vamos a suponer que es un 100.
le pasamos la respuesta y listo. Nuestra promesa ya tiene un valor y ese valor es respuesta. Para hacer uso de este valor que estamos recibiendo en el resolve, simplemente tenemos que utilizar un método de las promesas que se llama then. Entonces ponemos promesa.then, que then en español básicamente significa después. Entonces, then recibe como parámetro un callback. Y este callback recibe un parámetro. ¿Qué parámetro es? Vamos a ponerle parámetro. Lo que recibe es lo que nos está mandando el resolve. Para que sea más fácil de entender, imagínate que resolve es una función que ejecuta la función que recibe el then. ¿De acuerdo? Vamos a poner console.log del parámetro y vamos a actualizar 1, 2 y listo. Nos imprime 100. El 100 que le estamos pasando aquí. Estamos emulando que hacemos una petición a un servidor, el servidor nos devuelve la respuesta 100, lo metemos en el resolve indica que la promesa ha terminado y por tanto se ejecuta el then y el then ejecuta la función que recibe lo que pasamos en resolve y lo recibe aquí en este parámetro y listo. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón falló y nuestra promesa, en vez de llamar resolve, manda reject? Vamos a ponerle un mensaje de error en la petición, bueno, más bien en la respuesta. Vamos a recargar. Fíjate que al término de los 2 segundos nos dice que hay una promesa que no está cachada. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que atrapar el error. Esto es porque reject nos está arrojando un error. Tenemos que atraparlo. Y eso se atrapa con el método catch de las promesas. Podemos encadenarle el método inmediatamente después del then. Ponemos punto catch y como parámetro recibe una función y la función recibe como parámetro el error. Vamos a imprimir error y concatenamos el mensaje de error. Pasan 2 segundos y nos imprime error, seguido del mensaje que pasamos en reject. Bien, de esta forma es como se manejan las promesas. Dentro de la promesa hacemos una tarea asíncrona y al término de esta llamamos la función resolve o reject y de esta forma se termina nuestra promesa y el resultado lo podemos manipular con los métodos then y catch para el caso de resolve y reject respectivamente. Básicamente quiere decir que si nosotros no mandamos a llamar ninguna de las funciones, simple y sencillamente no pasa nada. Porque se ejecuta esta función, sin embargo, no pasa nada, no estamos retornando nada de la promesa. Básicamente así es como funcionan las promesas. Es un concepto un poco complicado al principio, sin embargo puede resultar muy útil y por eso es importante que lo dominemos antes de seguir en los siguientes temas.